Buenas noches, señores cursantes. Vamos a continuar nuestro estudio del derecho bursátil. En la sesión anterior estuvimos comentando uno de los elementos importantes dentro del manejo bursátil en los países, ¿verdad? Como es el registro público bursátil, y vimos las funciones, cómo estaba distribuido su organización. Hicimos una comparación esquemática sobre un escritorio con gavetas, y ahí encontramos una serie de información que es lo que contiene este registro. Por otro lado, dejemos bien claramente asentado que el registro lo maneja la superintendencia. La superintendencia. Y luego de haber comentado, siguen unos artículos que se refiere a ciertas prohibiciones que se da dentro del registro de las sociedades, de los corredores de bolsas, y que en nuestra ley ahí están contemplados esos artículos. Yo propondría que ustedes los lean, pero no vamos a entrar a profundizar en eso, porque más adelante vamos a encontrarlo con más detalle. Así es que en este momento vamos a continuar el análisis de nuestra ley con lo que se refiere al registro de emisores y valores. Hay un detalle importantísimo. Si no hay emisores y valores, pues no funciona nada. De nada sirve que haya un registro público bursátil, que haya una superintendencia, si no se mueve nada. La sangre que mueve este organismo que llamamos el mercado de valores, ¿verdad? Son las emisiones de dichos valores. Y hay una cosa importante que a mí me sucedió muchas veces y todavía me sucede, es que en el estudio del derecho no estamos obligados a aprendernos las leyes al pie de la letra. Si sacáramos un listado de todos los códigos, de todas las leyes, todos los decretos que existen en el país, es una cantidad inmensa de volúmenes que podríamos sacar. Entonces el estudio del derecho nos lleva a que tenemos que conocer la ley, cómo está estructurada la ley, que fue una de las partes que yo les comenté al principio, que les decía cuál era la estructura de la ley, y que por cierto les debo esa información, que ya la terminé de digitar y se las voy a subir. Solo me falta corregir algunas palabras que las digité mal, y voy a corregirlas, pero se los voy a subir para que tengan un índice de la estructura de esta ley. Pero estoy tratando de decirles que hay dentro del estudio del derecho algunas normas que están contenidas en nuestra ley, que tenemos que leerlas
y tenemos que comentarlos al pie de la letra tal como están redactadas en la ley, porque no podemos inventar cosas, ¿verdad? A mí nunca me ha gustado como abogado aprenderme las cosas de memoria. Yo nunca he sido memorista, ni soy, pero en el estudio de nuestra legislación hay momentos en que tenemos que leer al pie de la letra lo que dicen las normas contenidas en nuestra ley. A mí siempre me ha parecido aburrido, ¿verdad? A veces yo mismo le comento a mis alumnos, miren, vamos a entrar a una parte aburrida del estudio de la materia, que es ir leyendo ciertos artículos al pie de la letra, porque son, como les dije al principio, es la sangre que va a circular y que va a mover todo esto, que al final se llama derecho bursátil, ¿verdad? Y que regula las bolsas de valores, el mercado bursátil, las emisiones, ¿verdad? Todos los contenidos, quién supervisa, quién establece las reglas del juego, etcétera, etcétera. Y no podemos inventar cosas. Así que yo les sugiero que vayan ustedes con su ley. Para eso les subí dos ejemplares de la ley que están contenidos en el aula virtual, en la parte referente a documentos, ¿verdad? Y eso nos va a permitir ir comentando esta ley. En algunos momentos vamos a esquematizarla, no vamos a leerla todas de la letra. Vamos a ir haciendo resúmenes y vamos a comentarlo, pero en este momento, que es lo que yo les insisto, es la sangre que va a mover todo este aparato, vamos a leerlo porque es de sumo cuidado tenerlo muy presente. Vamos a continuar. Les decía yo, ahí todavía nos quedaron un artículo 8 y el artículo 7 que pueden leerlo, y les decía, lo vamos a encontrar más adelante. Entonces nos vamos a referir en este momento al registro de emisores y valores. Registro de emisores y valores está en el artículo 9. Dice así: la superintendencia, a solicitud de una casa de corredores, asentará en el registro público bursátil a los emisores y sus correspondientes emisiones de valores en un plazo hasta de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber recibido la solicitud en referencia y la información detallada en el presente artículo. Aquí, ¿cuál es la situación? Fíjese, la solicitud de una casa de corredores asentará, dice, en el registro público a los emisores y sus correspondientes emisiones. Eso ya lo hemos estudiado, que hay emisores y hay emisiones. Eso debe ser registrado por la superintendencia a solicitud de una casa de corredores, y que tienen 15 días para registrarlo a partir del momento en que se presenta la solicitud, y debidamente con la información detallada en la presente ley. Ya vamos a ver qué es la información que va a contener todo este requerimiento. Continúa el artículo. Las casas de corredores serán responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones por parte de quienes pretenden asentarse como emisores en el registro público bursátil e inscribirse
posteriormente en una bolsa de valores, o bien que pretendan asentar sus emisiones en el mencionado registro e inscribirlas en la bolsa de valores que corresponda. En todo caso, el emisor será responsable que la información que proporcione sea veraz, precisa y completa. En este mundo de valores, donde se juegan y se mueve mucho dinero, muchos fondos de inversiones, una de las condiciones, no es una de las condiciones, los requisitos más importantes es que la información sea veraz, precisa y completa, ¿verdad? Aquí no vamos a estar especulando que tal vez así es o podría ser así, ¿verdad? La información debe ser completa. Y fíjense que por otro lado dice que primero las casas de corredores serán responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones por parte de quienes pretendan asentarse como emisores. Y luego que se registran, pueden irse a cualquier bolsa de valores, pero ya están registrados, ¿verdad? Y eso está contemplado allá en aquel artículo donde vimos las funciones del registro público bursátil. Ahí está que todos los corredores los emisores deben de ser debidamente registrados, ¿verdad? Y estos emisores no pueden participar en cualquier bolsa de valores que funcione en El Salvador, ¿verdad? Previamente, pues, cumplir con todos los requisitos que se señala en la presente ley y su reglamento. Ahora, dice la ley, para registrar un emisor o una emisión en el registro público bursátil y para su posterior inscripción en una bolsa de valores, se deberá presentar en la superintendencia la información siguiente. Aquí va a detallarnos toda la información que deben de presentar los emisores. Fíjense, la ley nos va llevando paso a paso de todos los requisitos que deben de tener los emisores. Dice letra A: copias del testimonio de la escritura de la constitución del emisor y sus reformas debidamente inscritas en el registro de comercio, así como de sus estatutos vigentes debidamente depositados en el registro antes mencionado, si fuera el caso, o si corresponde relacionar el decreto legislativo que sustenta la solicitud respectiva. Ya hemos dicho que tanto los emisores como los corredores, como la bolsa de valores, como las sociedades que van a participar, deben de estar debidamente registradas en el registro de comercio. Ahí se escriben los estatutos, ahí se escribe la carta constitutiva, los estatutos con que funciona. Entonces ya con toda esa información, ¿verdad? Entonces ya se pueden presentar al registro público bursátil a inscribirse, pero ya tienen, ¿verdad?, un reconocimiento legal a través del ministerio respectivo. Letra B: nómina de socios, asociados o accionistas con su participación dentro del capital del emisor, así como de sus administradores y apoderados administrativos,
relacionando los datos pertinentes de sus correspondientes documentos de identidad. La nómina en referencia deberá contener información actualizada a la fecha de la solicitud respectiva. Es obvio, una sociedad constituida, ahí va la nómina de los socios y los accionistas, ¿verdad? ¿Y cuál es la participación que tiene cada socio dentro de esa sociedad o de ese conglomerado, ¿verdad? Y quienes administran esas sociedades, esas asociaciones, y quién es el apoderado legal y el administrativo, ¿verdad? Eso es obvio, pues, que toda asociación tiene sus estatutos, sus reglamentos, sus directores administrativos, sus apoderados, ¿verdad? ¿Quiénes son los socios? ¿Cuál es la participación porcentual que tienen los socios en esa asociación, ¿verdad? Y toda esa información actualizada es la que se presenta en la Superintendencia de Valores para poderse registrar como emisor. Letra C. Los estados financieros del emisor correspondiente a los últimos 3 ejercicios debidamente auditados, fíjense, debidamente auditados por auditores externos, registrados, vean el señalamiento importante, en el registro público bursátil. O sea, todo está concatenado, está amarrado una cosa con otra, ¿verdad? Los estados financieros del emisor de los últimos 3 años y debidamente auditado, dice, por auditores registrados en el registro público bursátil. O sea, nada está fuera de esto, todo está dentro de lo que hemos venido conversando. En el caso de entidades que tengan menos de 3 años de existencia, se deberá presentar los estados financieros auditados que posean a la fecha de solicitud. Si hay un emisor que tiene 2 años de haberse fundado, pues no va a cumplir con el requisito de los 3 años. La ley le permite, es permisiva, y le dice, mire, presente los balances debidamente auditados de los años que usted ha tenido existencia, ¿verdad? Letra D. En caso que el emisor pertenezca a un grupo empresarial, deberá proporcionar denominación o razón social de las entidades que integran el grupo, los estados financieros de la entidad controlante y de la entidad emisora, nómina de quienes sean titulares de una participación de más de 10% en el capital social y de los directivos de estas. Además, los estados financieros consolidados del emisor con las entidades en las que sea titular de más del 50% del capital social, así como la nómina de los directores de quienes sean titulares de más de 10% en el capital social de estas. Muchas veces sucede que los emisores forman parte de otro grupo empresarial. Entonces la ley le manda que tiene que presentar la nómina y la razón social de la entidad
de las entidades que integran ese grupo, ¿verdad? Los estados financieros de esos grupos también. Además de eso, la información de quienes tienen el 10% de acciones, quienes pasan del 50% de las acciones de esos grupos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con regular el 10 y el 50%? Es porque entre mayor capital existe en una sociedad, el número de votantes en toma de decisiones, pues hay empresarios que tienen mayoría en las empresas y ellos prácticamente son los que dirigen las políticas y la parte administrativa de las empresas. Por eso es que nos interesa saber cuál es la participación que tienen los accionistas o las sociedades dentro de estos grupos empresariales. Y nos dice además que debe presentar la nómina de los directores y de quienes sean titulares de más del 10% en el capital social de esta. Se deberá indicar las cuentas que registren operaciones entre las entidades del grupo. Sí, hay varias empresas que forman un conglomerado para emitir títulos, valores o acciones. Tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es la situación financiera y la solvencia que tiene cada una de estos grupos que forman ese grupo, el grupo mayor que va a ser el emisor que se quiere registrar, ¿verdad? En caso que las emisiones de valores se encuentren avaladas por una entidad que no sea una institución regulada por la ley de bancos y la ley de bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, esta deberá proporcionar en su caso la información indicada. Todo, dijimos, hemos platicado desde el principio, mire, todo, que hay un paraguas general. El paraguas general es el sistema financiero. Y dentro del sistema financiero tenemos una parte que es la parte bursátil y la otra que es la parte bancaria, pero están interrelacionadas. Entonces nosotros en la parte bursátil nos interesa saber cómo están las situaciones bancarias también, ¿verdad? De estos grupos que van a participar. Y nos dice la ley, en caso que las emisiones de valores se encuentren avaladas por una entidad que no sea una institución regulada por la ley de bancos y ley de bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, esta deberá proporcionar en su caso la información antes indicada. Entonces hay incluso emisores que cuentan con avales de ciertos bancos que garantizan la pureza y la integridad de las emisiones y los valores que están en los títulos que se están emitiendo, ¿verdad? Entonces aquí la ley nos dice, mire, en caso que no cuenten con el aval de bancos o de bancos cooperativos, tiene que presentar toda aquella información de todos los accionistas, quienes tienen el 10%, quienes manejan el 50%, etcétera. Más todo lo que se refiere a los estados financieros auditados, ¿verdad? Eso es imprescindible. Y la lista de los accionistas, quiénes los administran, quiénes son los representantes. Eso nunca va a faltar. Nunca va a faltar. La superintendencia requerirá
los estados financieros consolidados del grupo empresarial al que pertenezca el emisor, siempre que alguno de los integrantes del mismo tenga relaciones comerciales o financieras con el emisor y que dicho emisor tenga constituidas reservas de saneamiento del 10% o más en alguna de las instituciones financieras del sistema. En los estados financieros se reflejan, ¿verdad? Se reflejan lo que se llaman reservas, ¿verdad? Reservas. Hay reservas, por ejemplo, reservas para pago de indemnizaciones, reservas para cierto tipo de emergencias, para el cumplimiento de ciertas responsabilidades. Y entonces la superintendencia se garantiza de que los emisores, si es a través de grupos empresariales, estos grupos empresariales cubran con todos estos requisitos de tener constituidas ciertas reservas, ¿verdad? Eso en las partes contables se reflejan toda esa información de todas las reservas que se van estableciendo. Luego tenemos la letra, permítanme, eso corresponde a la letra A. Hoy vamos a la letra B. La nómina de socios permítanme que se me movió esta cuestión. Aquí voy. Letra E. En caso de que existan relaciones empresariales, se deberá proporcionar la denominación o razón social de los relacionados en caso de que existan relaciones empresariales. Ya comentamos que en este tipo de actividades bursátiles pueden participar empresas asociadas, ¿verdad? Pero esto dice que deberá proporcionar la denominación o razón social de las empresas relacionadas. Toda esa información es valedera. Mire, ¿quién forma este emisor? Es un grupo. ¿Quiénes lo forman? ¿Cómo están relacionadas? ¿Cuáles son las razones sociales que tiene cada uno de ellos? Esa es la información que está pidiendo nuestro registro. Letra F. Acuerdo de autoridad competente autorizando la emisión. Acuerdo de autoridad competente autorizando la emisión. La emisión de valores que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de un emisor. Podrá ser aprobado por este con solo el acuerdo de su junta directiva u órgano de administración correspondiente, salvo para emisiones de obligaciones
convertibles en acciones para las que será necesaria la autorización de la Junta Extraordinaria. Si hay un grupo empresarial en donde van a participar una o dos asociaciones o tres asociaciones, bueno, lo que nos está diciendo la ley, miren, necesitamos saber dentro de esas asociaciones quién está autorizando para que se haga ese grupo para convertirse en emisor de ciertas acciones y títulos. Aquí hemos venido hablando que cada una de las asociaciones tiene sus administradores y tiene sus representantes, tienen sus juntas directivas. Entonces, ¿quién es el que está autorizando para que ese grupo haga un conglomerado para emitir acciones y títulos, verdad? Y luego puede ser una junta directiva y dice al final que salvo para emisiones de obligaciones convertibles en acciones, para las que será necesaria la autorización de la Junta General Extraordinaria. Las asociaciones, todas las asociaciones y los grupos empresariales tienen dentro de su reglamento hacer sesiones. La junta directiva sesiona y ahí ventilan cómo va el avance, cómo va el crecimiento de la empresa, cuáles son los rendimientos que se están obteniendo en tal o cual negocio. Pero dice aquí, fíjense bien, dice salvo para emisiones de obligaciones convertibles en acciones. Salvo, dice, de obligaciones convertibles en acciones. Entonces, en ese caso dice que debe ser aprobado por una Junta General Extraordinaria. Decía yo, las juntas directivas, en base a sus reglamentos, a veces tienen fechas establecidas. Por ejemplo, el primer día, martes o miércoles de mes, ¿no? Se va a reunir la junta directiva, o cada 15 días ellos establecen su reglamento. Pero cuando se trata de este tipo de negocios, tiene que ser una junta directiva extraordinaria, es decir, que está fuera de lo que establece el reglamento, ¿verdad? Ustedes han oído, por ejemplo, es muy frecuente escuchar que dicen la Asamblea Legislativa va a ser una sesión extraordinaria, porque van a tocar un tema que no estaba en la agenda y salió, y es necesario convocar a los diputados porque hay que ver ese tema, que es de urgente necesidad. Entonces convoca a una sesión extraordinaria. Generalmente ellos hacen sesiones ordinarias los días jueves. Igual sucede con las asociaciones y con los grupos empresariales, ¿verdad? Pueden convocar a su junta directiva a una sesión extraordinaria para ventilar y ver algún tipo de negocios. Luego nos vamos a la letra G. Clase de valor que se solicita registrar y sus características. El testimonio de la escritura pública de emisión de obligaciones negociables emitidas en series o tramos, y en el caso de acciones, el testimonio de la escritura pública de capital o la certificación del aumento en el libro que para dicho efecto lleva el emisor, si se tratare de sociedades anónimas
de capital variable. Clases de valores que se solicita registrar y sus características. Todo eso tiene que ir totalmente detallado. El testimonio, dice, de la escritura pública de emisión de obligaciones negociables, emitidas en serie o en tramos. En series, la serie A, la serie B, la serie C, o tramos, el tramo de la 1 a la 1000, de la 2000 a la 2000, así van los tramos. Eso se le llaman tramos. Todo eso es la información que se requiere para poder registrar a los emisores. El día de ayer vamos a continuar con este tema porque ya les digo, es la sangre que se mueve en las venas de todo lo que estamos estudiando. Les dije que les iba a dejar una tarea. La tarea es que en media página, como mínimo, o una página, tamaño carta, me escriban cuál es la importancia que tiene el derecho bursátil en el desarrollo económico del país. Me lo mandan a mi correo electrónico porque quiero verificar los alumnos que están recibiendo este tipo de charlas y las oyen totalmente, y de esa manera pues vamos a ir preparando el examen de la primera evaluación que se va a realizar el día 4 de septiembre. Lo vamos a hacer vía correo electrónico. Ya esa práctica la he realizado en Derecho Internacional Público y me dio muy buen resultado. Así que yo necesito verificar la información de los correos de ustedes. Ya las tengo, por supuesto, quiero verificarlo, pero quiero saber que están escuchando este tipo de charlas. Y con esto voy a tomar alguna valoración de lo que ustedes me manden, por supuesto, dentro de su respuesta a la pregunta que les acabo de formular. Mi correo ya lo tienen ahí, y de esa manera pues yo voy a estar pendiente de leer lo que ustedes piensan. Tienen hasta el día martes, fíjense, hoy es viernes, tienen sábado, domingo, lunes, y el martes cierro. Ya el que me lo mande el día miércoles pues no lo voy a leer, por supuesto, pero no le voy a ponderar ningún valor a su tarea. Pasen muy buenas noches, cuídense mucho, disfruten en familia de su fin de semana y se cuidan, por favor.